Vale, he vuelto. Bueno, ya estamos aquí. Deberíamos estar aquí. No sé. Ahora. ¡Ay! Perdón. Bueno, ya estamos aquí. Ya deberíamos estar aquí. No sé por qué ahora no puedo activar el audio. ¿Hablas, por favor? ¿No? ¡Ay! Disculpad, sí, la música la bajo ahora mismo. Disculpad esto porque es que hemos tenido un pequeñísimo problema técnico de última hora. Y no sé por qué ahora no puedo activar el audio. Ahora. Sí, vale, pues ya está. Sí, sí, sí. De silenciaros, por favor. Ah, aquí estamos. Ahora. Run, nos quedas tú. Bueno, pues buenas tardes. Disculpad el pequeño retraso, que eso hemos tenido un pequeño problema técnico, claro, o sea, las cosas del directo. Y nada, pues bienvenido. Disculpad por no verme a mí, pero precisamente hemos tenido también problemas con las cámaras. Ya veis que está aquí un poquito vasto el tema del Skype. No pasa nada, yo no soy interesante porque aquí quienes van a hablar y quienes van a darlo todo con lo que nos van a contar sobre Night in the Woods van a ser Paula moderando y Ruth y Bego contándonos cosas súper interesantes sobre el juego. Porque estamos aquí esta tarde en esta cosa que surgió un poco espontáneamente. Sí, bastante espontáneamente. Pues eso, para hablar de lo nuestro, de videojuegos e ideología, porque es el tema del momento. O sea, si visteis ayer el vídeo de Dayo, es el tema. Estamos ahí. ¿Qué es lo que está ahí, aparte de Night in the Woods? Pues está esto. Es lo que tenemos ahora mismo entre manos y es lo que uno de los capítulos de estas dos mujeres que están aquí, pues con otras dos personas van a hablarnos del tema y vamos a hablar sobre Night in the Woods. Por favor, Paula, preséntanos a estas grandes teóricas que tenemos aquí. Bueno, te escucho regular, no sé si soy yo, Antonio, o si somos todas, pero te escucho un poquito... Sí, pues bueno, me acerco más el micro, ¿me escucháis mejor? Vale, sí, me escuchabais lejos, entonces. Eh, Creo que me estaba dando el paso. sí, adelante, sí. Bueno, pues como ha estado diciendo Antonio antes, nosotras ya veníamos desde hace tiempo, aunque ahora sea un tema candente, pero nosotros veníamos desde hace tiempo pensando en videojuegos e ideología y por eso decidimos organizar esta pequeña publicación y tuvimos la suerte inmensa de contar con las dos valquirias que nos acompañan hoy, que son Ruth y Begoña Bego. Así que muchísimas gracias por estar hoy con nosotras aquí jugando y por haber participado de esta aventura que fue Ideological. Eh, Dice que no te oye. Eh, no, pues te tengo activada y debería oírse. A ver, voy a quitar. Vamos a quitar la música de fondo. Pero en plan, chat, hola chat. Hola. Oigo doble. Eh, a ver si ahora la escucháis mejor. ¿Se escucha ahora? O sea, yo creo que entre nosotros nos escuchamos, pero no sé si la gente de allí nos escucha.
Pues antes sí, igual he echado yo el speak aquí, pero puedo subir. Vale, subo ahora. A ver ahora. A ver, problemas técnicos. No se puede acercarme un poco más el micro en realidad, lo que pasa que está ya bastante cerca, debería Ahora, vale, no, escuchar. era cosa mía. Era Ah, cosa mía que vale. tenía yo el volumen bajo, sí, 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 perdón. Ahora Ahora, sí. bien, hola, ¿qué tal? Encantada. ¿Cómo estáis? Todo bien, ¿no? O sea, nos llevamos muy bien con la tecnología, como veis. No, bueno, de todas Eh, maneras es la primera experiencia. O sea, esto irá mejorando. La próxima no, vez pero es tendré que puesto un marco bien puesto. Y saldré no, yo, que no pero salgo. si Vale. esto, si hubiese salido bien, nadie confiaría en que esto estuviese así, fuese espontáneo, fuese en riguroso directo. Así se nota que lo estamos haciendo. Así que sin problema. Muchísimas gracias de todas maneras, Antonio, que no lo he dicho antes, por organizar esto, que aunque haya surgido así un poco eh, de manera espontánea, has sido tú el que te has responsabilizado de hacer todo el apartado técnico, así que muchísimas gracias. Y bueno, decía antes cuando no me escuchabais que como decía Antonio, se ha estado hablando mucho últimamente de videojuegos e ideología. Y nosotros hace un tiempito también estábamos hablando de eso y decidimos organizar esta publicación y tuvimos la suerte de contar con dos de las personas que nos acompañan ahora mismo aquí también para jugar un ratito, que son Ruth y Bego. Muchísimas gracias por estar aquí hoy también y por haber formado parte de la aventura de Ideological Games. Y nada, os voy a hablar muy brevemente sobre la publicación porque aquí lo interesante es que juguemos y que hablemos con ella mientras tanto. Pero bueno, Ideological Games salió en diciembre, nosotros empezamos a prepararlo hace ya casi 3 años, creo, y eso me parece guay porque ahora podemos hablar de qué ha pasado desde que se publicó o desde que Ruth y Bego escribieron el texto hasta el día de hoy, porque han cambiado bastantes cosas y entre ellas que tenemos una pandemia aquí, igual es interesante también hablar de esto. Entonces, bueno, nosotras intentamos que la producción del libro fuese lo más horizontal posible, intentamos que todo fuese, ya que hablamos de la ideología de los videojuegos, que hablásemos también un poco de cómo se hacen los libros y demás, y queríamos que fuese horizontal y que todas participásemos. El libro es un compendio de distintos artículos, cada uno con una postura diferente, y justamente el que escriben Bego y Ruth junto con José Iván y Ricardo trata sobre Night in the Woods, de ahí que vayamos a jugar con ellas hoy. No sé, si queréis hablar vosotras un poquito, bienvenidas a este canal de Twitch que no es mío, pero yo doy bienvenida igual. Sí, además, como yo no estoy ahora mismo de cuerpo presente, hacéis los honores de la hospitalidad. Lo tenéis aquí en pantalla también, os lo pongo. eh, el título, que lo tenéis, Night in the Woods, precariado y capitalismo en los mundos videolúdicos. Y vamos, es muy extenso. O sea, no, ya os digo que no solamente habla de Night in the Woods. Y yo quería preguntaros esto para empezar, a las dos. Em, para una persona que no haya jugado nunca a videojuegos, pero o no haya jugado nunca de forma, digamos, seria a videojuegos, y que puede jugar a cualquier cosa, ¿por qué le diríais que tiene que jugar a Night in the Woods en lugar de jugarse al último Call of Duty? Proponeos por caso de que yo nunca he jugado a Night in the Woods y me lo tenéis que recomendar para decirme, bueno, es que esto te va a cambiar la vida o qué. ¿Qué me diríais así de principios para engancharme? ¿Eh? Tú. Está silenciada, Ruth. Ah, que Ruth, ponte el micrófono. El micrófono, Ruth. Bueno, yo te voy contestando la pregunta. Si nunca hubieras jugado a ningún juego, o sea, solamente hubieras jugado al Call of Duty, te diría que jugaras simplemente para que te cambie la perspectiva. Night in the Woods es totalmente distinto a cualquier otro videojuego que tú hayas jugado. Ya no solo la historia. Es como nada la historia. Es también los gráficos. O sea, merece la pena. No queremos destripar la historia como solemos hacer Ruth y yo cuando hablamos de Kratos, pero en este caso tienes que jugarlo. Es como una experiencia. Entonces, Ruth, Aunque no le parezca a mí el juego, me parece confortable en cierta medida porque
pese a que son animales antropomórficos, la estética visual es maravillosa. Claro, están Miñola y Meribert de por medio, entonces no es muy complicado. Es porque te vas a sentir mucho más reflejado en lo que les ocurre a Mai y a los amigos, sobre todo si eres gente joven, aunque sea en un pueblo por ahí perdido del medio del cinturón de óxido de Estados Unidos, que siendo un soldado estadounidense en la última guerra de no sé dónde. También por un poco con las mecánicas y lo que es el ser un jugador novato. Es mucho más accesible este juego a la hora de mandos, de entender cómo funciona, que en el Call of Duty, que tienes que estar a 20 cosas. Por lo menos yo lo plantearía también de esta forma, es mucho más accesible. También la idea es de jugar, de poder jugar a ello. Creo que aparte de lo que ha dicho mi compañera, yo lo haría también lo plantearía de esa forma. Es un juego mucho más reconocido en el que tú te puedes sentir mucho más identificado de primera con el otro. Claro, pues eso también es una cosa que parece que se remarca mucho cada vez que cuando se habla de Nightingale in the Woods, que es un juego que habla del presente. Y eso es algo que vosotras tratáis en el artículo. O sea, nos habla a nosotras directamente. No habla del presente, tal vez habla del presente un Call of Duty, pero habla de otra manera. Este nos habla de forma tal vez más íntima, que lo que decía de la experiencia, por ejemplo. Yo quería preguntar... Bueno, perdón. No, iba a decir que yo lo planteo en ese sentido. Para nosotros es mucho más cercano las vivencias, porque creo que más o menos alguien tenemos al lado o nosotros mismas los hemos sufrido, lo que es estar en paro o con un trabajo, ¿me permite decir de mierda? Sí. Vale, que apenas te permite subsistir, decir que tienes un amigo que es un super soldado y que está matando tropecientos 2 millones de seres humanos presentados como cosas. Entonces creo que en ese sentido es mucho más realista, aunque como estamos diciendo el juego está en un presente, el Call of Duty también cada día son las guerras más modernas o podemos verlas reflejados en parte de lo que se nos cuenta en películas, en series, en la misma prensa, pero creo que yo me siento más identificada con esto. Es más vivencial. No sé cuánta gente de la que nos están escuchando ahora mismo son soldados que puedan decir experiencia, pero si tú quieres jugar, si cuando tú ves Night in the Woods, o sea, aparte de ver algo que tú te sientes reflejado, ves una crítica, una serie de ideas con las que tú dices, sí, eso me ha pasado a mí, o ahora lo comprendo desde otro punto de vista, porque también nos están hablando de la generación anterior, de la que sí que tuvo trabajo. Entonces, creo que es más interesante que el enésimo juego de violencia. Ojo, que Ruth y yo también jugamos a ese tipo de juegos, pero puedes jugar a todo, pero de vez en cuando hay juegos que tienes que jugar porque te llenan, porque te complementan, porque te permiten ver otras cosas. Y en cambio, el Call of Duty no deja de ser, como otra vez, el enésimo FIFA. Sí, está mejorado, sí, hay otras mecánicas, pero es lo mismo. Paula, ¿querías preguntar algo? Sí, le iba a preguntar por qué eligieron Night in the Woods cuando nosotras propusimos la idea de Call for Papers, que era videojuegos e ideología. ¿Por qué decidisteis este juego? ¿Teníais en mente primero que queríais hablar de capitalismo y precariado y lo vinculasteis con Night in the Woods? ¿O al revés, queríais hablar de Night in the Woods y entonces elegisteis este tema como parte de...? Sí, yo, porque estaba jugando eso, al juego, perdón, y entonces en paralelo vimos el Call for Papers, lo tuve claro. Dije, tenéis que jugar a esto y nos vamos a presentar con esto. No les di opción, eso fue culpa mía. Dije, es que me pareció me pareció tan importante el juego por ser una representación totalmente contraria. Lo hablamos por ejemplo, dentro del artículo con dos ejemplos, con Far Cry 5 y con The Division. Es el otro que, por ejemplo, de disparos que hemos estado jugando y con el que también hemos escrito y hemos hecho cosas. Aquí se nos cuenta lo bueno, lo bonito, no lo edulcoran,
cómo es alguien como nosotros, el precariado, gente que está pues sobreviviendo, me salía superviviendo. Y sin embargo, en otros juegos, a este colectivo, a toda esta masa que hay en todos estos países de ciudadanos, se los está presentando como la construcción del enemigo interno. Os voy a contar ahora a nivel de lo que está pasando en Estados Unidos. Y en otros juegos, especialmente en The Division, es al contrario, es como, este es tu enemigo. Y te das cuenta de que no, si son más parecidos a nosotros que otra cosa. Entonces, lo que he dicho al principio, no les di opción. Vamos a hablar de esto. Jo, qué bien, porque además es que nos viene muy bien porque, de hecho, yo lo jugué justo en el confinamiento y me pareció muy bonito también porque, claro, yo ya había leído vuestro texto, obviamente, y me resultó muy paradójico también jugarlo entrando en la nueva normalidad, que era otra de las preguntas que os quería hacer. ¿Cómo veis que ha cambiado la vieja, antigua, la realidad pre-pandemia, que era la que intentaba reflejar en teoría el juego, con la que vemos ahora? La pregunta es muy también es difícil de contestar. Perdón por poneros en un aprieto, yo no quería. No, las dos cosas, es buena y es difícil de contestar. El juego se centraba en una realidad que ya hemos vivido todos y ahora mismo al estar en esta nueva realidad, que no deja de ser ni la anterior, ni la que supuestamente va a venir cuando podamos volver a salir a la calle, estos juegos simplemente nos están ya hablando de la anterior crisis económica fue esta. La que viene después aún no está reflejada en el videojuego y desde luego aún no la he visto reflejada en videojuegos. Es un cambio de paradigma. ¿Quiénes podemos teletrabajar? Pues aquellos que tenemos una serie de trabajos que nos permiten tener tecnología a mano. En lo que sabría Night in the Woods, ¿quiénes podrían teletrabajar en ese pueblo? Creo que nadie. Porque o eran tiendas o eran pequeñas tiendas de reparación, no había mucho trabajo. ¿Tú te acuerdas de alguien, del grupo que estamos hablando, que pudiera teletrabajar ahora? O sea, que pudiera vivir ahora mismo. Así me lo planteo. Ahora mismo todos los personajes o estarían en un ERE o estarían en la calle. Yo lo planteo, os estoy oyendo y reconozco que me parece que lo que estamos viviendo ahora con la nueva normalidad, desescaladas a medias, yo soy de esa forma que creo que estamos haciendo las cosas como partes, me da la sensación que es una vuelta de tuerca más que se pone, porque hay tiendas cerradas y ahora en muchos sitios yo se vuelvo a irlo. Los bares por aquí y la hostelería por el otro lado, y creo que va a ser un reflejo como de agudizar eso. Y en cierta medida y en ciertos lugares que han vivido mucho, que viven mucho del turismo, por ejemplo, se va a ver reflejado lo mismo. No, creo que es en paralelo el que cierren fábricas y de repente un pueblo se quede sin el mayor sustento, porque aquí en España lo hemos visto cuando han cerrado algunas fábricas de coches o cuando los astilleros en ciertas partes de la costa, a que ahora nos demos cuenta que nos la hemos jugado una cosa que es el turismo y 2 años en nada a mucha gente lo va a golpear. Así que no sé, creo que en parte podremos ver cosas muy en cierta medida muy parecidas a lo que nos plantea Night in the Woods, pero con las particularidades de eso, que a lo mejor en vez de un cinturón industrial estamos viendo un cinturón de lo que acabo de decir del turismo, la hostelería. Pues bueno, comento brevemente, disculpa la interrupción. Chat, podéis comentar lo que sea, estamos leyendo, os tengo aquí delante. Y si os parece bien, bueno, primero toda esta reflexión la podéis leer narices, aquí. Ideological Games, editado por Héroes de Papel en la colección Studies, y que está disponible tanto en ebook como en formato físico. Estupendo, bellísimo, además de un diseño que tenemos aquí también la diseñadora presente haciendo aquí la promoción.
Y si os parece bien, bueno, vamos a ver, porque es que yo sinceramente no recuerdo absolutamente nada. Vemos cómo va empezando esto, cómo empieza el juego y a ver qué vamos sacando. ¿Os parece? Genial. Pues narices, pues venga, juego. Aquí estamos. Buscando juego. Ahora. Vale, decidme si se escucha muy alto, si las voces se escuchan a un buen volumen para quitarle, si no, un poquito de volumen aquí a la música. Vale, yo creo que se escucha bien, ¿no? ¿Lo escucháis vosotras bien? Yo no escucho nada, pero me lo puedo poner en el streaming. Ahora, no se escucha. La pregunta es si lo escucha la gente. Yo es que le quité el sonido a posta. Ah, vale, no tenéis ninguno abierto el stream. Bueno, pues Es que si lo escuchamos con el delay nos volvemos locas. claro, la cosa es para verlo. Pues chat, comentadme si se escucha bien. Vamos, yo he subido el volumen un segundito y creo que sí se escucha. A ver, si no, ahora después se lo bajo un poquito más. Vamos a subirlo un poquito. Venga. Pues bueno, venga, vamos a ver, porque es que de verdad no recuerdo nada. Lo que pasa es que está en inglés, tampoco lo recordaba. No pasa nada, así también enseñamos idiomas aquí. Creo que casi eso lo que puede echar a alguien más para atrás que el inglés. Sí, está en inglés. Sí. In the Había year- sacado para castellano. El año en que el abuelo... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Perdón? Había sacado, creo recordar, un parche en castellano. Ah, pero bueno, no sé si estaba en Itch.io, que es donde lo tengo. No, quiero decir que Itch.io. la gente que no se anime, que sepa que hay un parche. Ah, Porque vale. si- Ah, sí. No, perdón, Tomás, no. No puede ser como yo que juegan los juegos tarde. Pues bueno, ya No es lo... tarde, es cuando se puede. Ya, sí, Claro, no, es cuando como- puedes dedicarle el tiempo. Bueno, pues que lo disfrutes cuando lo puedas jugar. Claro. Bueno, el año en que el abuelo Creo murió. que lo de disfrutar los juegos tarde es un concepto que me está pesando últimamente por jugar cosas con 3, 4 años que salieron después. Joder. Eso No, pues, constantemente. ¿Qué llegó? ¿La peor inundación o la autopista? A mí lo de la inundación me toca más de cerca, pero lo de la autopista también es interesante. Así que bueno, vamos a poner esto mismo. Greg se quedó atrapado en lo alto de la casa del perro. Y la energía se fue durante 2 días. Casey Harley vino con el barco de su padre y se rió cuando nos vio. El abuelo me dejó una caja de libros. Le encantaban las historias de fantasmas. Y... quote them to himself. ¿Que alguien me ayude a traducir esto, por favor? Se preguntó a sí mismo. Cuando aparezca la... Ah, todavía nos aparecen con tanto Ahora, retardo ahora más. sí. Y se lo citó a sí mismo en la cama del hospital, sería algo así. Sí, yo lo entendí Ah, por ahí. vale, eso. O se las contaba a sí mismo en la Se cama los del conté. En sus alas, en sus árboles, o en aquellos árboles, todas las cosas mueren. Esté en paz. En su último día se sentó de repente y permaneció con ojos pequeños mirando a través de la ventana. Me encanta el inicio del juego porque ya te marca el ritmo que va a tener en general, que es como muy pausado, muy que no te esperes acción inmediata y eso es maravilloso. A mí me gusta A los sobre todo trenes. para una tarde tranquila. Ujú. También que necesitas algo de... pues como decía antes, que es muy cálido, aunque te cuenta lo que te cuenta, pero te envuelve. Es tranquilo, no es una cosa que justo tienes que ir rápido, tienes que disfrutar y además fijarte en todo lo que dice, porque hay frases que tienes que dar media vuelta como están escritas. El guionista aquí, Ujú. capó. Sí, y de hecho, para un día como hoy, no sé cómo estará el tiempo en vuestros hogares, pero por aquí el tiempo está
adecuado. Entiendo. Lluvioso, sí. Desde algún lugar más. Es un No, día de de... los detrás. Se giró hacia mi padre. Ojos abiertos. Esta casa está encantada, dijo. Y murió. Está bonito. Venga, esto es grande. Una de las Bebé. cosas que también me gusta del juego es que demuestra que con gráficos, digamos, simples, aunque hay mucho diseño detrás, que no hace falta la hiperrealidad, ver hasta la última mota de la última gota de sangre para disfrutar y que todo el juego sea inmersivo. Yo digo, Y además, ahora mismo solamente con este... Ay, te perdón. guía. O sea, el gráfico te guía, te cuenta la historia, no te la oculta. No sé, no estás más atento a ver lo bien que está hecho el dibujo, sino lo que está haciendo. Y a mí una de las cosas, no sé, porque cada uno tiene sus biografías personales, pero es, o sea, simplemente el inicio ya con el sonido ese otoñal y con la poesía y Mae llegando sola y diciendo, bueno, no esperaba una fiesta, pero esperaba algo. Esa sensación de volver a casa y que sea así. No es algo necesariamente malo, pero es... Sí, es así. Es que es un problema de la gente que se va fuera, que los que hemos tenido que emigrar, y no sé si soy la única que ha tenido que irse fuera de por aquí, supongo que no, pero cuando te vas fuera y luego tienes miedo, o sea, estás deseando volver, pero tienes miedo a volver también porque casa ya nunca va a volver a ser casa, porque llevas mucho tiempo fuera. Vamos, de hecho, yo cuando volví de Canadá, me planteé en un momento dado volver a Granada, pero entre la precariedad laboral que hay en Granada, porque es una ciudad que está centrada en el turismo, entre otras cosas, y que me daba mucho miedo que no se sintiese casa y no tener esas redes que tenía cuando vivía allí y demás, pues decidí volverme a Sevilla. Y creo que eso lo transmite genial el juego, esa sensación de volver, pero ¿a qué vuelves exactamente? ¿Qué necesitas? No sé si estáis de acuerdo. coincido contigo en que transmite muy bien el desarraigo de un sitio conocido. Yo soy de Madrid, vivo en Cuenca desde hace muchos años, o me pasa lo mismo con mi pueblo, que es un pueblo muy chiquitito que se llama Hoyo Casero. Es conocido, pero es como si no fuera conocido. Estás como en dos planos, conoces todos los lugares, ves los cambios. Yo, por ejemplo, una de las cosas que me fijo mucho es las tiendas que han cambiado, cómo cada vez que vas, bueno, ahora que llevo un año sin ir, ya no quiero ni imaginarme cómo que te vas encontrando, y reconoces ciertos elementos, pero es como si estuvieras de paso, ya, como lo has dicho muy bien, es tu casa, pero no es tu casa. Tengo mi casa allí de donde nací, donde me crié, pero ya no es mi casa. Realmente. Y ese Los que, sentimiento no te lo quitas en todo el juego. ni en la vida, si alguna vez lo has experimentado. Los que estáis en el chat y las que estáis en el chat, ¿alguna vez habéis tenido ese sentimiento? Y si lo habéis jugado o habéis reconocido en el juego, esa vivencia. Yo señalaría además una cosa, porque es que es algo que me acuerdo desde que lo leí. Y es un problema sobre todo por la forma en que tenemos, al menos actualmente, de concebir el tema de la nostalgia y de cómo nos vemos a nosotros mismas en esas situaciones de distancia de uno. Y era una frase de Novalis que dice que la filosofía es gritar casa en cualquier parte o gritar tierra en cualquier parte. Pero no deja de ser nostalgia, y por mucho que yo, por ejemplo, he hecho un esfuerzo muy grande en ciertos momentos en usar esa relación intelectual conmigo mismo, racional, para hacer más pequeña esa nostalgia, no funciona. El arraigo no se puede producir artificialmente. Es algo que no va con... No es algo a lo que tú puedas hacer fuerza por producir ese arraigo. Y es... De hecho, creo que hay otra idea que también plantea cuando vuelve, que es el tema del progreso, el mito del progreso, que también se habla un poco de todo esto
Que claro, si tú eres de un pueblo y te vas a la ciudad, estás como progresando y de pronto volver a casa significa dar un paso atrás. Y con este mito del progreso, de que siempre tenemos que ir hacia adelante, superarnos a nosotras mismas, seguir creciendo, seguir triunfando, seguir tal, el volver se ve siempre como si fuese una derrota. Y me parece que eso también lo plantea muy bien en las problemáticas que tiene incluso la propia Mae y cómo se relaciona con su entorno. Y creo que es un tema que está en segundo plano durante todo el juego y también casa muy bien con la situación en la que estamos ahora mismo. No sé si coincidís. Que Mae ahora mismo está viendo su pueblo, desde su vuelta a casa, su vuelta a sus orígenes, también desde otro punto de vista, porque ella ya no es la misma persona que está criada ahí. Es una persona que ha podido salir y que ha tenido que volver. La situación también es un poco de la política de Estados Unidos y de la economía que hay detrás de todo ello. Pero claro, Mae ya no es Mae. No es la Mae que se crió con ellos. La que vuelve es la persona que ha vivido en una universidad, que ha tenido otras vivencias que no han tenido sus compañeros y que tampoco ellos han tenido esas vivencias. Ella cuando vuelve a un pueblo donde sus amigos del instituto están trabajando, ya sea en tiendas, ya sea como pueda. Y ella no, ella se ha quedado en un punto intermedio. No puede seguir en la universidad por una serie de motivos, que como hemos dicho no nos queremos cargar la historia del videojuego. Tampoco se termina de acoplar bien a lo que está viendo, porque ya no tiene 15 o 16 años. Es una persona pues que tenga 20, 21 que vuelve a la universidad. Es lo que tú has dicho, ¿cómo voy a volver a... ¿Soy la misma persona? ¿Son la misma gente? Sí, son la misma gente, pero tú ya no lo eres. Ni ellos tampoco. Has tenido otras vivencias. Me lo voy a tirar un poco hacia mi campo, porque como soy del mundo clásico, es como cuando Ulises vuelve a Ítaca. Ulises ya no es el Ulises rey de Ítaca. Es el guerrero que ha vuelto de la guerra de Troya. Ya no es la misma persona. Bueno, precisamente lo que acaba de pasar. Mae acaba de decirle al celador bueno, vivo aquí, bueno, vivía aquí. ¿Y cuándo estará lista la puerta? Ya. Y esto me ha recordado, y es que, bueno, igual estoy desbarrando mucho, pero me ha recordado muchísimo ante la ley de Kafka. La puerta siempre estaba abierta. La puerta siempre ha estado disponible. Simplemente tenías que pasarla. Y digamos que entiendo esa cosa de, vale, estoy aquí en la estación y tengo que cruzar la puerta para enfrentarme al mundo. Y hay que salir. Nos deja Chinaskis por el chat un artículo de Silvia Márquez que refleja perfectamente lo que ha dicho Paula. Un artículo de La Voz del Sur. Creo que ya lo he leído en algún momento, no estoy seguro. Así que echarle un ojo. Pues aquí estamos, en la estación de autobús. Ah, vale, es que claro, pensaba que eran las 10 de la mañana, pero no, son las 10 de la noche. Normal que no haya nadie y normal que esté cerrado. Lo raro es que estuviera el otro trabajando. Hombre, pero que menos que vayan a buscarte tus amigos, tus padres, no sé, algo, ¿no? Es que esto también acrecenta... Sí. Sí, creo que íbamos a decir algo equivalente. Lo de la sensación de soledad, que no hay nadie alrededor, porque es la hora en que menos gente hay. También es menos, o sea, no te enfrentas de primeras a ver a la gente, como que puedes plantear un poco cómo está el terreno. Ir mirando así de manera como un poco más solitaria, sin tener que dar tantos cuestionamientos. Uf, el tren. Eso es que va a llover. Cuando suena el tren significa que va a llover. Al menos en mi pueblo. Echar de menos el sonido del tren. Es lo mismo, o sea, es lo que estaba comentando por aquí. En mi pueblo, cuando se escucha el tren, significa que ha cambiado el tiempo y que va a llover. Y se escucha desde todo el pueblo, si no, no se escucha. ¡Buah! Voy a llorar. Esto es muy difícil.
Ay, es que es tan bonito, no me acordaba de lo bonito que era. Es eso. Pues a nivel de diseño, la paleta de colores, cómo la animación de los personajes tan sencilla y tan bien trabajada y todos los detalles, que es una maravilla. A mí me gusta que parece muy sencillo, pero es que está muy calculado y todo. La pequeña hoja que cae, la de las bolsas, coincido contigo. Es uno de los que a mí más me han llegado. De hecho, lo difícil es hacer que algo simple quede bien. O sea, un buen diseño normalmente es ese que consigue que lo más sencillo funcione. Pues si pones muchas cosas, algo funciona al final, seguro, porque tienes muchísimos estímulos. Pero este es que da igual por donde vaya, incluso a nivel estético. A mí, que además me gusta bastante ver jugar, me parece tan bonito solo poder fijarte en lo que va pasando en el entorno y demás. No sé. De todas formas, también tengo que decir que si tienes que llegar a través de un vertedero peligroso de la estación de autobuses al pueblo, igual hay algo que en ese pueblo que no funciona demasiado bien. Porque esto igual es algo típico de los 90. Pero ya a estas alturas el neodesarrollismo ha hecho bastante. Bueno, a ver, si llegas a Granada a la estación de autobuses y tienes que ir de Granada, o sea, de la estación al centro, también te tienes que dar un paseo si quieres ir andando, ¿eh? Y no son las mejores. O sea, no es mala zona tampoco, pero es un paseo. Sí, pero esos son cuestiones, problemas de grandes ciudades. Aquí estamos hablando de problemas. Bueno, no sé cómo de grandes. ¿Recordáis cómo de grande se hablaba de que era Possum Springs? Porque yo siempre he pensado que era un pueblecito, no algo muy grande. Yo lo he concebido como una pequeña. Sí, Bueno, pero pues- no lo he concebido como un pueblo muy grande, pero tampoco como uno pequeño. Es que te están diciendo que hubo una industria minera muy importante. Entonces, pequeño no debía ser. A lo mejor no es como las grandes ciudades, pero algo entre medio camino debió ser pues un Spring en su época. Eso es claro. Tiene que haber zonas abandonadas seguro. A mí la parte en la que ella ya llega al parque y está recordando su propia infancia me parece, pero de lo típico que llegas y dices, yo me subí a este columpio, a ver si soy capaz de hacerlo ahora. Esas tonterías que aún te planteas hacer a ciertas edades. Luego te problemas. Vale. Si es el viaje, la vuelta hasta que llega a casa es por lo menos cuanto menos pudiese. Pues sí. Y me encanta también el sentido del humor de Mae, que no lo hemos dicho, pero es una cosa, cómo se relaciona ella también con los pequeños incidentes, con lo que va pasando. En general, el tipo de humor que tiene para enfrentarse a las problemáticas está muy en mi equipo, la verdad. O no, plataformeo, mi gran enemigo. O sea, igual ya hemos terminado, yo ya me quedo aquí. Venga, Si ve- ya. Venga, Pero que si- tú puedes, Antonio. Si yo soy de juegos de estrategia y de city builders. O sea, yo no soy de base. A mí me gusta construir casitas y gobernar los destinos de la persona. ¿Veis? Bueno, No pasa nada. Yo me acuerdo que en algún momento llega a su casa. es verdad que en principio parece un juego fácil, pero luego tiene elementos que son así complicados si quieres hacerlo perfecto, porque hay una parte en la que puedes hacer ensayos con la banda y yo esa Sí. parte... Yo en esa parte no sé cómo no me echaron de la banda. vale, a ver, se supone que tengo que llegar ahí, ¿no? Que caes a la banda. Se supone que tengo que llegar a esta rama, ¿verdad? No me acuerdo, creo que tenías que hacer algo para que cayese la rama. ¿Engancharme aquí? No. Quizás salta a la rama pequeñita o algo. Ay. A ver, que lo estoy viendo con el móvil. Ahí arriba no vas a saltar. ¿No? Vale. Definitivamente. No, vale. De todas maneras, tienes donde están los ojitos que vienen como mensajes de lo que puedes mejorar. Mi peor enemigo.
La frustración en los videojuegos, otro tema que deberíamos plantear. Dark Souls, ¿merece la pena? Mira, esta es la Tienes que llegar respuesta. hasta arriba. La respuesta, screw this, I hate this, es la respuesta. Pues claro, estoy con un poquito de retraso, entiendo. Sí. Vale, Ran. Igual hay que... No, espérate, wait. A ver. Screw this. Pero O sea, ve... pasa el tema, ya está. Ah, vale, ya lo he entendido. Ay, Es que claro, como lo vemos con delay, ahí estamos. Simplemente no había leído bien. Ay, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. hemos ¡Has saltado, conseguido! ¡bravo! Bueno, mientras que seguimos viendo a Antonio saltar, yo había preparado algunas cosillas que me gustaría hablar, ya que estamos mientras que él juega. Y una de las cosas que me llamaba mucho la atención cuando jugué yo fue precisamente los espacios que se plantean, de los cuales vosotras también habláis en el capítulo que escribisteis, ¿no? De que aparecen no lugares, como el centro comercial y cosas de esas, pero luego también aparecen espacios que son vertebradores de la comunidad y que son muy importantes y que creo que hoy lo echamos incluso más de menos, porque recuerdo todo lo que pasa en la biblioteca, el club de lectura y todo, bueno, de poesía, ese espacio ahora mismo nos lo han vetado. Y de pronto parece que solo son espacios accesibles los espacios de ocio vinculado al consumo. No sé si queríais plantear algo a raíz de esto. Una de las cosas que generalizo primeramente y luego lo llevo aquí. En muchos casos el terreno no propicia ser un lugar en el que, aunque tú lo explores, pero la cosa es que vayas pasando rápido de una zona a otra y en muy pocos sitios, y yo me he sentido tan identificada como algunos de aquí, en parte es porque es una casa, es tu hogar, lo que tú has dicho de ciertos sitios que han dado renombre a la comunidad, pero no te los plantean así. No te los plantean desde tu punto de vista, me refiero, porque cuando hablamos, por ejemplo, de juegos de guerra, y si en sitios reconocibles, se te plantea como un sitio en el que tú no puedas formar lazos, aunque si te paras a pensar, sí hay lazos de la gente que vive allí. Aquí no, y ahora creo que sí que es una de las cosas, lo que has dicho de los centros comerciales, que más... mira un poco al infinito porque a ver cómo se expresarlo. Es que llega un punto que parece que te vas a otro lado, que es en todos los sitios igual. A mí me da igual una tienda y otra, pero se busca eso, que la impermanencia, de que no, más allá de que estés de paso comprando, no formes un lazo fuerte. Y por eso el que se vean reflejados sitios donde hay lazos fuertes, reflejados en la comunidad, es de los puntos que a mí me atrae de este juego. Porque además es que lo has dicho muy bien, ocio, yo creo que si vuelvo a ir a hablar, ocio, y sitios donde ir a beber y sitios en los que no se crea lazo, sino gente que está de paso, perdón, ya he echado la charla un poco así, son unos hilos de pensamiento un poco deslavazados. Sí, pero es que lo que dice es fundamental y es una de las cosas más bonitas del juego, es precisamente cómo habla de esos lazos. Y bueno, como fue San Valentín la semana pasada, también estuvimos por Twitch hablando de estas cosas, de las relaciones interpersonales y demás. Y creo que Night in the Woods es sobre todo sobre los lazos que estableces con otras personas, sobre las conexiones y las relaciones que tienes con tu familia, con tus amigas, con gente a la que no habías visto y tenías una imagen de ellos y luego resulta que son diferentes. También es sobre vulnerabilidad, ¿no? Porque también trata un poco el tema de problemas, no quiero hacer spoilers, ¿no? Pero problemas que tienen que ver con la sanidad mental, con la salud mental. Hay también un personaje que está vinculado al tema de la drogadicción y cómo se sale de ahí. Y todo eso se construye en comunidad, que es una cosa que ahora mismo es lo que menos se está planteando, porque nos vemos aislados y todo lo que tenemos es o tiempo de consumo o tiempo para trabajo, pero todo es individual, apenas puedes hacer cosas de manera colectiva. Antes de que hables, una pequeña cosa, al hilo de lo que estás diciendo.
creo que también es importante el hecho de cómo las expectativas sociales reflejan muy bien cómo influyen, cómo nos relacionamos y cómo vemos las vivencias de los demás. Desde el punto de lo que tú dices de individualismo, de no crear lazos o tener empatía con los demás. Y hay varios casos de ahí que a mí me resonaron mucho, que no lo tocamos tanto, pero sí ese hecho de que cómo lo que se espera la sociedad de las expectativas, lo que hablábamos antes del progreso, de es que te has ido y es como aspirar tu vida por la borda porque no, espérate, que a lo mejor es que me he metido en algo que no tendría que estar. Entonces eso es otra de las cosas que me parece que refleja bastante bien el cómo lidiar con ese, a lo mejor, autopercibimiento de fracaso porque no hemos cumplido unas expectativas que quizás nos hemos creído nuestras y ha sido más por influjo social que realmente porque fuera nuestra necesidad. Es un poco, bueno, por hacer, supongo que habéis estado pendiente, hay un poco del... hemos llegado a casa y la relación con el padre ha sido... O sea, el encuentro con el padre después de no sé cuántos años sin verse ha sido en plan de, oh, estás aquí. Y ya está, ¿siguen mis cosas en el mismo sitio? Sí, vamos. Y hay un poco también, al hilo de lo que estáis hablando, de un proceso de... Y voy a tirar, obviamente, para mi campo. De alienación. Pero la alienación en un sentido muy global. Pero incluso yo diría que es doble, porque estamos viviendo a la ruptura y a la contradicción de Mae con lazos familiares, lazos sociales, pero también lazos personales afectivos de lo que es mío, lo que yo era, lo que yo soy. Y al mismo tiempo hay otra alienación que es la de nos podemos reconocer, al menos yo me puedo reconocer en Mae y mierda, lo que está sufriendo ella también lo estoy sufriendo yo. O también es susceptible de que yo lo sufra. La ruptura es importante, o al menos parece importante. En todo ese sentido, no solamente personal, sino social y de todo el mundo que rodea a los espacios que estabas comentando, Paula, antes, de los espacios de consumo, los espacios de entretenimiento y tal, la biblioteca. Wow. No sé. ¿Cómo es posible? No voy a decir cómo es posible que un videojuego haga esto. Sabemos cómo es posible que un videojuego haga esto. Sino cómo nos enfrentamos a la idea no solamente de poder producir este tipo de cosas, sino de hacerlas relevantes socialmente. Porque hace unos años esto no tenía su espacio de consumo. Hace muchos años. ¿Cómo vemos eso? ¿Cómo podemos acercar este tipo de cuidado a los grandes públicos? Hablándolo, comentándolos, empezando a sacar, no solo hablando de Night in the Woods, sino buscar otros ejemplos. Night in the Woods, a ver, a Lut y a mí nos encanta porque en cierta medida nos podemos sentir, como universitarios que hemos sido todos, identificados con varias de las cosas que le pasan. Pero también te sientes identificados con los amigos, has tenido experiencias parecidas. Entonces, que no sea el único juego que ello nos vendría bien, pero no solo hay ese juego. Podríamos hablar de series, de películas, de cómics que hacen cosas por el estilo. A lo mejor es darle su propio espacio y que se empiece a hablar de ello en público. Yo creo que, bueno, primero apoyándolo. Sí, bueno, esto aparte. Y eso de nosotros como consumidores, y creo que también aquí entran, lo que hacemos en redes sociales, difundiendo estas cosas, y también entraría la parte de la prensa en el sentido de dar cabida más allá, bueno, que como vemos hay muchas listas del último AAA, el último no sé qué, de enseñar un poco a lo que ahora está tan de moda que se llama privatización mediática lúdica, de que tienes que aprender a jugar, y aprender a jugar no es solo pasarte la nueva versión remozada de no sé qué juego de fútbol o no sé qué juego de disparos, que son los que más se consumen, sino abrirte tú a ti mismo a la posibilidad a juegos que no son lo que normalmente son a modos de juegos a los que estás acostumbrado,
sino que te pueden abrir a nuevas estéticas, en este caso nuevas estéticas lúdicas. De romantizar todo el apartado de lo maravilloso que es jugar a la guerra o al fútbol. Es como, puedes jugarlo, está bien, es divertido. Prueba otras cosas. Eso lo decían hace poco por Twitter, creo, supongo, me imagino. En plan de, es curioso cómo coincide comer carne con la agresividad y mostrar con agresividad que comes carne cuando te enfrentas a los veganos. Eso también va en la forma de relacionarte culturalmente y simbólicamente con tu entorno. Si la única forma de relacionarte lúdicamente, videolúdicamente, es a través de la violencia, a través del disparo, a través de ese verbo, pues igual no vas a ser capaz de entender otras formas de jugar. A mí uno lo citó precisamente al hilo de Dayo, del vídeo que sacó, donde sacó nuestra publicación. No sé si habéis jugado a Everything is Gonna Be Okay. Is Going to Be Okay. Un juego pequeñísimo de Chio que es maravilloso. No sabes jugarlo, porque no se puede jugar de la forma en la que estás acostumbrado a jugar. Es otra cosa. Es una experiencia lúdica, por supuesto, pero es otra cosa. Simplemente hay que dejar de relacionarnos pues eso, a través del hacer como matar, hacer como disparar, hacer como este tipo de cosas. Y bueno, de todas maneras, Night in the Woods tira de todas maneras de esquemas clásicos de la aventura gráfica, pero obviamente sigue habiendo otras formas. Paula, ¿ibas a decir algo? Sí, iba a comentar que en ese sentido yo suelo mencionar el Undertale como ejemplo, porque dentro de que sigue las mismas lógicas de juego al que estamos acostumbradas, también las desafía ligeramente. En el sentido de que, bueno, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Pero cuando tienes que elegir entre si combates con el personaje o si te relacionas con el personaje de otra manera, de pronto te hace dudar de las dinámicas de juego y como que evidencia las costuras que hay detrás o la ideología que hay detrás de esa forma de relacionarte dentro del juego y con el juego. Y lo hace de una manera que dentro de los cánones lúdicos sigue siendo bastante efectiva, que no es como algunos juegos que son aburridos y que si no te gustan los juegos aburridos, si estás acostumbrado a una sobreestimulación, te va a parecer muy difícil disfrutarlo, sino que lo hace de una manera bastante buena. También creo que ahora sí, con el rollo confinamiento y el hecho de que tengamos que estar en casa relativamente temprano y demás, creo que sí que ahora da tiempo a jugar a otras cosas diferentes, o a lo mejor soy yo siendo optimista, pero creo que sí que hay ese espacio de probar cosas nuevas, aunque quizás sea solo para los que tengamos ya predisposición a otras formas de juego. No sé qué pensáis vosotras al respecto. A veces es que no juegas a otras cosas porque no sabes que existen o porque no te han presentado esa posibilidad. No me gusta tanto pensar que a la gente solo le gusta jugar a tiros. Mi planteamiento. A veces, no sé, es como cuando eres pequeño y solo ves películas de dibujos animados hasta que alguien te enseña a ver otro tipo de películas. Es abrir el gusto, es cambiar perspectivas. Termina, perdona. Sí, no, creo que justamente Night in the Woods, como lo que habéis dicho, no deja de ser una aventura gráfica que tiene sus elementos ya conocidos, es uno de los mejores ejemplos para poder probar otras cosas. Es otra historia, pero tiene muchos elementos que ya conocemos y por lo tanto nos podemos sentir cómodos con ella. Sí, de hecho, al hilo que dices es que a mí me descubrió un mundo, el bundle for Racial Justice and Equality del año pasado de Itch.io. Me abrió un mundo prácticamente. O sea, obviamente he jugado a otras cosas, pero prácticamente desde que salió el bundle ese no he jugado a otras cosas. Ahí estaba The Sin of the Sojourner, ahí estaba Night in the Woods, ahí estaba A Short Hike, ahí, este tipo de juegos que dice, vale, no es a lo que estoy acostumbrado, pero merece la pena. Además porque, bueno, puede que en este caso sí sean más largos, pero
si lo que estamos buscando son lo típico de partidas cortas tipo Overwatch o tipo LOL o una cosa de estas, partidas rápidas, para desquitarte en un momento, tampoco es algo que vayas a perder, porque no suelen ser juegos muy largos, lo cual no es malo. Al contrario, me parece algo ser capaces de encapsular una buena historia, unos buenos gráficos, un buen manejo en 2 horas, 3 horas de juego, me parece algo magnífico. Ojalá saber. También creo que en lo que estáis hablando, bueno, por un lado yo tengo que decir que lo he dicho, yo aún le tengo que dar más vueltas al Humble del año pasado. Hay tantísimas cosas a veces, entrar a buscar, a ver qué me apetece probar, a ver qué tal, yo reconozco que me satura, porque no sabes muy bien qué elegir y el probar por probar, reconozco que a mí a veces me satura. Y también lo que decimos ahora a lo mejor de cambiar, no sé si os pasa a vosotros. A mí me apetece desconectar de manera tranquila, no me apetece ponerme de manera histérica, vamos a decir, o un juego como todo muy rápido, todo muy deprisa, es que ni siquiera tengo los sentidos para estar atenta a tanta cosa así. Reconozco que a mí ahora en juegos me piden que vuelva a echar algo de que tienes que estar atento con los sentidos a mil porque te van a disparar de no sé qué, o te tienes que agachar, o tienes que hacer no sé qué combinación ultra rápida, porque si no, no llegas. Y estoy pensando en Ori, por ejemplo, reconozco que es que no doy ya más de sí. No sé, debe ser que estoy agotada mentalmente o más, este tipo de juegos más tranquilos, que no hay tanta combinación de botones, que son más simples de jugar, de hacer, que encima como que a mí me apetecen más, me relajan más. Yo creo que se nota el cansancio ya de la pandemia en general, que nuestra forma de relacionarnos con nuestro ocio también está variando bastante. Yo por lo menos sí que me noto como muy cansada en general, como un cansancio basal, que hace que no me apetezcan muchas cosas que antes sí me apetecían, y que el tiempo de ocio que tengo le dedique a otras cosas que antes no pensaba, o sea, que salir a dar un paseo, salir a correr, y antes a lo mejor estaba deseando poder jugar un rato, ver una peli o algo así. Pero creo que con los juegos pasa un poco como con la música. Y va un poco al hilo de lo que decía también antes del tema de la animación, y que de pronto te das cuenta de que hay más cosas aparte de las pelis de dibujos animados, que también existen las pelis de dibujos. Es que soy una ferviente defensora de la animación, Sí, lo sí, siento. no, el que todos conocemos, obviamente. Yo sé perfectamente que hay películas que no son para niños con dibujos animados, y lo descubrí muy pronto. Pero me refiero a que al final una de las cosas que creo que de las que adolece el videojuego es que tendemos a pensar a que solo hay un tipo de juego, que el usuario medio tiende a pensar en que solo existe una experiencia de juego y la identifica con ese juego de fútbol, el FIFA, o la hoja de Excel, como la llamo yo, el Football Manager, este tipo de juego que en fin, pero no nos damos cuenta de que igual que hay días que te apetece escuchar heavy metal y días que te apetece escuchar jazz y días que te apetece escuchar algo así como más tranquilo, y otras veces que te apetece ponerte a bailar como si no hubiese mañana, pues también hay distintos juegos para distintas experiencias. Y no sé, a mí por ejemplo me pasa que me cuesta jugar a varios juegos al mismo tiempo, llevar varios al mismo tiempo, porque cuando son largos es como, no, necesito concentrarme en uno, pero mi estado de ánimo no siempre es el bueno para estar jugando. Por ejemplo, a mí el Night in the Woods a veces me costaba, porque es tan introspectivo y tiene tantas cosas de conexión conmigo misma que es como ponerte a ver BoJack Horseman en mitad de la cuarentena. O sea, vamos a ver, no vamos a hacernos según qué cosas a nosotras mismas. Y a lo mejor mientras tanto me apetecía matar zombies porque estaba harta del trabajo y quería coger una motosierra. O sea, esas cosas que pasan. Vale, nos Voy a ver comentan. un poquito con los comentarios. Sí, sí. Ah, es lo que iba a decir yo también. Sí. Es que me siento totalmente identificada, sobre todo con Wizard 1. Ahora mismo estoy al nivel de que ponen por las noches Bones, una de estas series experimentales que te lo sabes, los has visto. Sabes que son series de que son A, B, C y D. Y es que las pongo para descansar la mente, para desconectar y que el cerebro no piense. Os doy totalmente la razón, coincido 100%. Tenía que decirlo. Sí, bueno, Winston comenta sobre las películas reflexivas, que eso para tener también otro tipo de
Bueno, de relación con el tiempo libre, a fin de cuentas, otro tipo de relación con el tiempo libre. Y de descanso, de volver al trabajo para darle dinero al capital. Y también comenta muchos números, 671466873, un nombre Creo que bastante está extraño. dando su número de teléfono. Vale, pues si es eso, igual deberías quitártelo, cambiártelo. Recomendación. Dice, en mi caso me desinstalé los juegos online porque los videojuegos me impedían jugar a videojuegos. Esos me producen adicción, esto es interés. Eso también es cierto. Encontré tu cuenta. Bueno, pues bueno. Vale. Que eso también me pasa a mí, sobre todo con los juegos de móvil. Y los juegos donde hay un online constante, tipo de construir, pero también de tema de recursos. Se echan muchas horas en esos juegos, pero yo tenía compañeros, amigos, que ponían alarmas a las 5 de la madrugada para levantarse y coger los recursos y volver a poner a hacer recursos y cosas en los juegos online, ese tipo de cosas. Totalmente cierto, amigos que hacían eso, que ya fuera recursos, ya fuera cualquier otra cosa, te consumen una cantidad de tiempo increíble. Además es que básicamente vives para el juego. Claro, sí, totalmente. Sí. Y echarle horas y horas. Lo que conquista además es que si no estabas, si un día no le echabas horas, cuando volvías te habías quedado sin nada. Sí, sí. Porque aprovechaba la gente, esta persona no está defendiendo a poder. Y ¿Ves? Por eso me gusta el cookie clicker, porque no pasa nada si te vas un tiempo, luego vuelve y tienes más galletas, es maravilloso. Pues yo lo siento, me parece realmente espeluznante que te levantes a las 5 de la mañana para poner Sí, hacer sí. recursos. Y el tema de los clanes y de lo que tienes que hacer con los clanes y las cosas tipo EVE Online o Forge of Empires o cosas de estas. Yo he jugado mucho de eso. De hecho, uno de mis juegos más jugados en Steam es el Unknown Online, con un montón de horas de tenerlo abierto esperando y tal. Eso hay que dejarlo, o sea, porque es que si no, no puedes. O sea, no es que no puedas jugar, es que es como cuando existía Mega Upload y tenías el Mega Upload abierto y tenías que esperar los 45 minutos hasta que se volviera ese tipo de cosas. O sea, es también cambiar la forma de consumir, sí. Pero esto abre un tema bastante importante también, que tiene que ver con la adicción que generan según qué juegos, que es un tema que obviamente en Night in the Woods no aparece, pero que sí que es una problemática de la realidad que estamos afrontando hoy en día. Sabemos cómo está todo el tema de la crítica a las loot boxes y demás. O sea, que creo que daría casi para otro stream de hablar solo de este tema, pero que el germen de todo eso está en este tipo de juegos que te hacen estar pendiente y depender, y ya si a eso le sumas el que las actualizaciones o las skins te cuesten X dinero, o que te relaciones con el resto de la gente de una manera que simplemente le pides recursos, le pides cosas y demás, está todo dentro de una dinámica bastante tóxica, y que menos mal que parece que se está haciendo un poco por desmontarla, porque es verdad que bueno, hasta ahora el mundo de los videojuegos había sido como algo que no se tocaba demasiado, y menos mal que nos hemos empezado a meter con esto, porque tela. Yo creo que has dado en la clave lo que has dicho, las relaciones, además, ¿ves? Eso a mí me pasa, pues yo la cuarentena me da sobre todo con la canija, me lo digo ya hace unos años, al de Animal Crossing, que también lo nombramos. Y las relaciones, ¿ves? Es todo lo que tú dices. Tú no te puedes relacionar con nada ni con nadie si no es por acumulación o porque esperas obtener un beneficio de algo. ¿Me podéis contar toda la parte creativa? Os voy a dar la razón, porque yo he estado jugando con ella para que ella tenga todo lo que sea para hacer cosas, que es lo que le gusta. Estamos viendo una niña de 16 añetes, pero es que las relaciones de lo que se plantea en un juego como Night in the Woods, que es un poco de comunidad, de ver qué le pasa a la gente, oye, ¿cómo estamos? Porque también tú quieres a ver cómo vuelves a entrar en un grupo, porque si no le estamos diciendo que quiero volver a entrar en un grupo, que eso en parte conocido, que no es entrar en un grupo, y eso siempre es difícil. A otro, en el que te relacionas única y exclusivamente por qué beneficio vas a obtener, cambia muchísimo para mí. Y lo has dicho muy bien, menos mal que estamos empezando a abrir este melón. Y las resistencias son buenísimas, porque tela marinera con gente como lo comenta.
es como lo único que te dedicas es a crear recursos que salen de la nada. Es acojonante. A ver, nos comentan también por el chat cuando salió el Tony Hawk's 1 y 2 hace poco, recordando los originales, todas las críticas positivas eran casi llorando porque no se habían acogido al sistema nuevo de micropago, tener que volver a conectarse, etcétera, etcétera. Si jugabas un poquito, ¡pam! 200 diseños grandes para el monopatín sin problemas, en el online todo abierto desde el principio. Claro, bueno, sí, pero eso también entra dentro de la política económica del videojuego. Ahora mismo, ¿de qué se está hablando? No recuerdo ahora qué juego nuevo que va a salir. Se hablaba del problema de los micropagos como problema. Eso es sin sentido, si tenía sentido, si no tenía sentido. Son modelos de negocio que también que son muy peligrosos, sobre todo a la hora de aplicarlos en otros ámbitos. ¿Creéis que llegarán a fuera de los videojuegos el micropago y las loot boxes más allá del juego? En cierto modo están ya, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres utilizar Zoom de manera completa, tienes que pagar también. Y teniendo en cuenta que la mayoría que estamos ahora teletrabajando tenemos que hacer uso de este tipo de herramientas, o sea, hay muchísimas cosas que son gratis, pero si quieres una versión mejorada tienes que pagar para poder usarla. Lo que pasa es que, claro, no es tan evidente como en los videojuegos, pero ahora en el contexto en el que estamos es como, claro, tú quieres poder seguir trabajando como hasta ahora, pero tiene que cambiar el espacio físico por un espacio virtual y ese espacio virtual es privado y de pago. O sea que estamos en la misma. Yo en eso lo estoy notando mucho con educación, porque yo ahora estoy con las cosas de educación y nuevas tecnologías y además están dándole razón y de manera complementaria. Muchas herramientas que tienen una parte que es gratis, pero si tú quieres hacer ciertos usos de que no con los enlaces, sin marcas de agua, sin no sé qué, tienes que acoquinar. Y al final es muchísimo, que te va mucho dinero, te diría mucho dinero de otro mundo. A mí, mira, yo no puedo exigir a mis alumnos que paguen no sé cuántas cosas para que no se haga no sé qué marca de agua en un trabajo. Porque les obligamos a una cosa que no tendríamos en cierta medida por qué. Y es es decir, el videojuego al final es un reflejo del ecosistema en el que estamos. Y esto en todos lados. Se retroalimenta. El videojuego como espacio no está fuera de la realidad como para no incorporar todo esto que estamos hablando. Por cierto, solo por comentarlo antes, han llamado a Mae Lady y yo también me siento muy ofendida porque le han llamado señora. A mí también me han llamado señor, sobre todo en las prácticas últimamente. Me tratan de persona mayor y eso no es nada agradable. A mí me pasa lo contrario. Pero bueno, esto es un tema. O sea, yo el día que alguien me eche la edad que tengo, ya hablamos. O que me lo digan, lo de no aparentar la edad que tienes como si fuese algo positivo. Que, joder, yo reclamo mi derecho a envejecer. Tengo 32 años y no pasa nada si aparento 32 años, no es ningún problema. El problema es... Pero con una alumna. El problema de eso es cuando tienes más de cierta edad y han decidido que sigues siendo menor de edad. ¿Vale? Sí. Te aseguro que no es nada gracioso. No, sí lo sé. Sí, bueno, en Canadá me pidieron el carnet para comprar. Yo a Canadá me fui ya con 30 años y no me dejaban comprarme una cerveza, pero que la tía además no entendía español y no se creía que lo que ponía en el DNI era que había nacido en el 88. Yo es que a mí con 26 años me quisieron mandar a infantil para hacerme las pruebas de la alergia, ¿sabes? Que yo con la cara de... Así, yo con mi cara de... ¡Hostia! Sí, mujer, hasta los 16 años. Y yo, ¿perdona? O sea, lo de la cerveza ya tal, te lo tomas de broma. Pero cuando ya te quieren mandar al pediatra, pues no te hace ninguna gracia. Totalmente. O sea, quito mi ejemplo. Joder. Directamente. Comentaba Víctor. Ay, con los niños.
añadía Wilson a su comentario que se refiere a la parte de que la comunidad, en plan de lo que habíamos perdido, de cómo antes no se cobraba por ese tipo de contenidos y ahora sí, y cómo lo hemos asumido como algo normal. Sí, totalmente cierto. Eso también entra. No solamente es el problema de la hipereconomía, de en plan de todo puede ser susceptible de tener un precio, sino también es un problema que entra dentro de la gamificación, de tener que jugar y tener que hacer determinadas acciones para poder conseguir un premio, porque al fin de cuentas eso, conseguir una victoria, algún tipo de eso. Esto también tiene muchos problemas. Igual teníamos que verlo, o sea, ahora tenemos que hacer punta de lanza sobre las juventudes para que empiecen a darle las vueltas a esto, porque nosotros ya venimos rotos de casa. Creo que también con esto que estamos hablando es, o por lo menos yo lo detecto en mi alrededor cuando hablamos de juegos, que es palabra juego infantil como algo problemático, o que lo sacan la gente o sea, o bien lo ponen como es para niños, ojo, cuidado con los pánicos morales, pero si no es como, es un juego, y no se ponen a pensar de manera crítica todo el contexto que hay alrededor de jugar, cómo jugamos, qué jugamos, qué ideología hay, cómo se manifiesta, y creo que todo esto en parte está tiene que ver en el sentido de no miramos críticamente cómo jugamos. Entonces, cuando ya queremos ver, como estaba diciendo Milton, lo que teníamos es que ya ha sido demasiado tarde porque no lo hemos pensado en el momento, con lo cual cuando ya está establecido como paradigma es más complejo volver a lo que hay detrás, y en parte creo que es porque hay gente que con esa de dejar los juegos, que es como mi esparcimiento, mi ocio, que bueno, como últimamente sale con un montón de juegos, que los juegos son apolíticos, no metáis la política en videojuegos. Bueno, no puede ser algo apolítico. Es como nada es apolítico, todo es político. Sí. Y todo es Lo que pasa es que, claro, ahí es verdad que mucha gente identifica político con política institucional, que es un problema también de definición de la cuestión política. Nosotros tenemos una definición más amplia porque al final trabajamos en estos temas y eso, y sabemos que pues el que a lo mejor que tú vayas de la mano con tu pareja por la calle puede ser un acto político también, y no estamos hablando de quién se sienta en qué sillón ni cosas de estas. Entonces, yo creo que ahí es que además una cosa que me suele decir mi hermana, de hecho teníamos la coña de que íbamos a hacer un juego que se llamase Todo es política, y que tuviésemos que explicar por qué distintas cosas eran cuestiones políticas en función, o sea, como unas cartas contra la humanidad. Os estoy dando una idea de juego, por si alguien tiene recursos puede usarlo. O sea, no, está aquí todo en comunidad, se socializan las ideas, se socializa todo. Pero claro, al final cuando yo, por ejemplo, digo que todo es político, es que porque yo, por ejemplo, entiendo como una cuestión política las relaciones interpersonales, cómo te posicionas con respecto a las demás, si eres vulnerable o no eres vulnerable, y es verdad que ahí hay que reconocerle a la gente que si tiene ese concepto cerrado de política, y para esa gente política es solo la política institucional, y entonces feminismo es solo lo que se hace en el Congreso sobre feminismo, pues a esa gente es que ni siquiera le podemos empezar a hablar, porque es que estamos en sitios distintos. Primero habría que aunar un poco el vocabulario, o sea, y llevárnoslo a nuestro terreno. Claro, no, por ejemplo, es que el ejemplo último que ha salido ha sido el de, me parece que es Rescate en Darfur. En Darfur no, en Irak. En un juego de tiro que es sobre un grupo de militares especializados que tienen que entrar a una ciudad en la guerra de Irak, me parece, y hacer un rescate. Y uno de sus directores creativos decía que sabemos que puede haber se habla de casos de abusos a civiles y de asesinatos y tal, pero nosotros no tenemos nada que ver con esas alegaciones. O sea, estás haciendo un juego sobre un sitio donde ha habido efectivamente abusos a civiles, asesinatos y todo este tipo de cosas, y tú estás diciendo no, nuestro juego no se quiere hacer eco de ese tipo de cosas porque ni siquiera sabemos si son verdad. Ahí ya te estás posicionando de una forma. Claro. Y lo que dice Wilson, que es el que nos está dando pie para hablar de muchas cosas, es como los juegos de Ubisoft y Tom Clancy. ¿Cómo puedes decir Division, Tom Clancy, que son apolíticos? De hecho, Tom Clancy tenía una visión muy particular que además él se regocijaba en ir explicándola. Claro.
Bueno, pero esto es como lo de la gente que dice que no es ni derecha ni de izquierda, que sabes de dónde es. Pues lo mismo con la gente que dice que no es política. Me acuerdo que una de las cosas que nos comentaban en Twitter cuando salió el libro era que había más ideología en el libro que en todos los videojuegos. Y es como, claro. Pero no tienes que estar tan ciego. O sea, ciega, me da igual, o sea... Pero que para nosotros no es negativo que haya ideología, la ideología es necesaria, es una cosa que está ahí, la cosa es poder verla y naturalizar que las cuestiones son cuestiones ideológicas. O sea, que a mí me digan que yo hago algo desde una postura ideológica, pues sí, pues obviamente, y no lo oculto, porque todo el mundo tiene una ideología. Pero a mí lo que me gustaría es el hecho de que... No hay nada ideológico. Hasta como coges un cubierto es político. Yo no cojo palillo chino, yo utilizo tenedor o cuchara. Es que todo tiene o sea, todo está cargado de una serie de mensajes. Otra cosa es que tú quieras ver que existen esos mensajes o no. Y lo que dice Ruth y lo que dices tú, estoy totalmente de acuerdo. Hay gente que no quiere verlo o no puede verlo y habrá que traerlos a nuestro terreno. Pero la gente no puede, o sea, me niego a pensar que la gente está tonta. Es que no quiere, a veces es que no quieres verlo. Lo que estábamos hablando, ese videojuego ambientado es que no está ambientado en, yo qué sé, en Rescate en Marte. No está ambientado en algo que todos conocemos que está sucediendo. ¿Cómo me puedes decir que no es político? No, si querías crear un juego de rescate de personajes que no tuviera carga política actual, pues yo qué sé, rescate en Nemesis 4, ¿sabes? Yo lo decía más bien por el hecho de yo lo tomo también como algo positivo, es que yo sé desde qué planteamientos estoy, pero me resulta confuso el hecho de que la gente no vea que tiene unos planteamientos. No, yo soy neutral. No se puede ser neutral, o sea, entonces me sigue pareciendo, digamos, alucinante que me lo plantees desde esta parte. No, neutralidad. No puede ser, o sea, ¿cómo me puedes decir que no tienes ideología? Eso en sí mismo es una ideología. Es un poco que aún me sigue produciendo ese extrañamiento. Sí. ¿Puedes citar a Gramsci, Antonio? ¿Me dejas? Lo iba a hacer yo, así que... Bueno, ya está. Venga, Ruth, pues todo tuyo. Es que al final es Gramsci, o sea... Que eso que iba a decir que cuando estamos, o sea, todo lo que la gente al final dice que es cuestión de sentido común, el sentido común al final también está pleno de ideología y las cuestiones que interiorizamos como normales o naturales o tal. De nuevo hago referencia porque estuvimos hablando el otro día del amor romántico, el tema de los celos. Se siente como una cuestión biológica cuando realmente es una cuestión social, pero está tan dentro de nosotras y de nosotros que de pronto parece que es la única forma de actuar. Creo que pasa mucho eso. Yo no creo que la gente sea tonta ni mucho menos. Creo que cuesta mucho trabajo cuando te han dicho toda tu vida que las cosas se hacen de una manera, darte cuenta que se pueden hacer de otra. Desde las cosas más pequeñas, desde las rutinas que tienes de, pues yo qué sé, de meter una nuez en el azúcar para que no coja humedad, o de cosas así que si nadie te dice nunca que no sirven para nada o que no se hace así o cuestiones así, no entras en conflicto. Y una vez que entras en conflicto es complicado reconocer que has estado equivocado. Y aquí también entra dentro de las cuestiones de feminismo de equivocarse, reconocerlo y dejar espacio para el crecimiento. Que vivimos en una sociedad en la que, de nuevo, por la idea del progreso, cualquier cosa que tenga que ver con una equivocación o con un retroceso se considera algo negativo, cuando yo creo que es justo lo contrario. Y de hecho creo que una de las cosas que tenemos que implementar dentro de esta nueva sociedad que estamos construyendo es que precisamente que tengamos derecho a equivocarnos, a darnos cuenta de que nos hemos equivocado y a trabajar en esa equivocación, en vez de cerrarnos en banda. Y creo que todo esto está vinculado también con esas ideas de lo que es ideológico o lo que no es ideológico. Si tú llevas toda tu vida diciendo que solo haya hombres en los videojuegos no es ideológico, no vas a reconocer tu privilegio tan fácilmente, porque primero tienes que reconocerlo y segundo tienes que reconocer que te has equivocado. Y son dos pasos que son difíciles de dar en una sociedad que te recrimina las cosas y que luego te dice, es que tú hace un año decías que... Entonces...
Pues que hace un año eras una persona y este año no eres la misma persona. Es lo que estamos diciendo con lo de Night in the Woods. Esta chica viene a la universidad, ya no es la misma persona que se fue. Pero es que ninguno somos la misma persona que hace un año. Estamos casi al borde de celebrar el aniversario de cuando nos encerramos todos. Eso has cambiado tu punto de vista. Anda que no habremos cambiado todos con el paso de los años puntos de vista sobre cosas que creíamos inamovibles. Vamos a empezar a reconocerlo. A lo mejor coges conversaciones mías de hace 10 años y es que no soy la misma persona. Por lo mismo. Importante también se refleja en los juegos, de que cambiamos, y aunque hay un núcleo esencial de reconocible de quién eras, tus amigos o con quién estabas, hay un paso del tiempo inexorable. Hay un paso del tiempo. Y lo del errar, se nota un montón. Y lo voy a llevar, perdonad que lo lleve a mi terreno a educación, quitar esas ideas a los alumnos. Yo tengo una clase vale, que es equivocado, es que es la única forma de aprender. En parte también cuando están los videojuegos, yo lo veo con la pequeña no tiene paciencia. Se equivoca, ya no sé jugar, es como, no, Nora, tienes que jugar una y otra vez para aprender, y solo se aprende con el ensayo y el error. Y creo que también eso en parte incide en cómo nos relacionamos con otro montón de cosas, porque no se nos permite fallar. Exactamente, a mí me ha parecido muy lúcida esa apreciación, sí. Hay muchas cosas. Gracias. Estamos hablando de errar mientras que Antonio juega con la guitarra. De forma lamentable. Capaz de sacarla. Qué mal Lamentable. Pero ahí también está la cosa, y esto es interesante dentro de los juegos, por volver un poco, el tema de la frustración que se produce cuando llevas mucho tiempo jugando algo y no mejora y sigue siendo malo y de pronto te sientes como que estás fracasando y te sientes mal. No sé, es algo que también me parece muy interesante, porque tampoco hablamos mucho de cómo afecta esos espacios virtuales o esos espacios lúdicos a cómo nos relacionamos con nosotras mismas, ¿no? No sé, yo es que por ejemplo en los shooters soy malísima, entonces ¿para qué voy a intentarlo siquiera si me va a producir frustración? Pero sé que muchas veces cuando alguien me habla muy bien de un juego y luego soy incapaz de jugar porque no consigo avanzar, porque me matan todo el rato, a mí me genera una frustración de la que no suelo escuchar a gente hablar. Vamos a ver, yo te lo voy a decir, yo soy muy torpe, ¿vale? Sin problema, lo soy, súper torpe. Ahora mismo estoy jugando al Fénix. Me he dado cuenta hace 6 días que podía comprar los poderes. O sea, me llevo peleando con monstruos de tú a tú, teniendo el mínimo. Es frustrante. Sí, pero que estás aprendiendo. Y llega un momento en que a lo mejor equivocarte 20 veces en el juego no es malo. Sabes que es así, que es la única manera de aprender. Sí. Yo creo que tiene que ver con el... Por no poder avanzar, sí, perdona. Porque los mandos no estaban bien calibrados. Ya está, simplemente... No sé hasta qué punto tendrá esto que ver con el hecho de que tengamos que... O sea, que también dentro de las dinámicas de la sociedad, que si no destacas en algo tienes que abandonarlo y ya está. Que es como, bueno, pues a ver, igual no pinto para vender mis cuadros, igual solo pinto porque me gusta pintar. Pues creo que pasa algo así también con esto. Bueno... siento si no he estado muy atento, y tampoco si he estado muy fino, porque ha sido un desastre esto de tocar el bajo. Tocar el bajo tampoco es lo mío, no me voy a dedicar profesionalmente a esto. Lo siento. Qué terrible. Sí, bueno, también está comentando aquí el tema de lo de meter el tema político y de meter ese tipo de cosas. Yo creo que sí que en realidad es cuestión un poco de, no de habilidad, sino de un poco de entrenamiento. Porque a mí me sucede también algo más o menos lo mismo con los juegos en tercera persona y tipo también los shooters y tal. Porque uno decide, no, mira, lo mío son la estrategia y lo mío es
los City Builder y yo paso de todo lo demás. O los JRPG se me dan fatal. No los entiendo, simplemente no sé moverme en ellos. Pero, por ejemplo, no está mal rendirse. Con Undertale, yo lo digo públicamente, yo me rendí. Yo lo dejé a la mitad. Porque no lo soportaba. No soportaba esa ¡Qué mecánica. fuerte! No soportaba jugar de esa forma, no lo soportaba. Entonces, hace mucho tiempo alguien dijo por aquí también por las redes, en plan de, no, si es que lo mío, a mí me gusta jugar a indies españoles y solamente voy a jugar a indies españoles. Pues ya está. O sea, es lo que quieres hacer y es lo que haces y punto. No sé. No. O sea, veo que cuando siga aquí jugando con la banda no voy a tener mucho éxito. De hecho, se ve que no ha gustado mi interpretación. Así que bueno, igual Mae, a sus 20 años, después de nada más estar 2 años, bueno, no, estar más tiempo fuera, pues no puede volver a tocar el bajo. Puede tocarlo en su casa, a solas, en la oscuridad y en silencio. Ya está, no tiene más. Yo creo que también tenemos que aceptar nuestros límites. Si, por ejemplo, tengo problemas de muñeca, tendones, tengo mis limitaciones físicas, por así decirlo. Yo tuve que dejar Ori, os lo he dicho antes, yo también lo reconozco. Es que era imposible de hacer sobre todo con el dedo gordo, que yo me lo lesioné, para que os hagáis una idea, me es imposible físicamente hacer esa conjunción de botones tan rápido. No puedo. Entonces, yo sé que hay ciertos juegos que no puedo disfrutar, entre otras cosas, por eso, y creo que tampoco pasa nada. Creo que no pasa nada. Y quería decir, el hilo de lo que están comentando con Bukuki, lo que ha pasado con Dai y demás, es que en los videojuegos, y creo que ahí tengo que nombrar el libro de identidad gamer de Muriel, que me parece una pasada, y gente que nos hemos tomado el ocio como una parte de nosotros mismos, con lo cual nos hacen una crítica. Yo parto de las críticas constructivas, siempre desde esa parte, parece que nos hacen una enmienda a la totalidad de nuestra persona. No, lo que estoy diciendo que de este juego no coincido contigo o a mí me parece tal, y creo que se entiende como eso, como una enmienda a la totalidad. Y parte de los grandes problemas que hay con cierto sector es que es como que no te preocupes, que ese tipo de juegos, de verdad, que Call of Duty, por seguir con los mismos, que no van a dejar de existir, porque si está algo como este juego, no va a dejar de que se hagan juegos como lo que a ti te gusta. Pues hay vida más allá de lo que a ti te gusta, de lo que nos gusta. Dejamos a la gente disfrutar, en parte. Yo lo veo en parte como eso, dejas a la gente disfrutar. Tienes como una visión de gente muy, muy limitada de lo que es cierto medio, y parece que si no se ajusta a ello, eso ya no entra dentro del medio. No, ya no voy a decir vamos a repartir carnet, pero en parte sí que influye todo lo que estamos diciendo, de mantener unas formas de jugar y unas formas de leernos como jugadores que parece que si no se cumplen con ciertos estereotipos, vamos a dejarlo así, con cierto rango, no eres válido. No, yo no estoy de acuerdo. No sé qué opináis. Es que el mundo del videojuego es tan grande que, oye, va a haber juegos para todos, punto. Es que no tienes por qué explicar a qué juegas o a qué dejas de jugar, o qué te gusta o qué te deja de gustar, por lo que ha dicho. Me gusta solo el indie español, adelante, disfruta, ¿no? Parece mucho, la cosa es que parece mucho más legítimo. Sí, que eso no tienes que justificar como si fuera un pecado o algo. Es como, ¿te gusta este tipo de juego? Adelante. Parece mucho más legítimo hablar de literatura, en plan de, no, yo solamente leo literatura romántica o literatura de eso. Parece mucho más legítimo cuando se trata de literatura, cuando se trata de cine, que cuando se trata de videojuegos, por ejemplo. En plan, si no has jugado a lo último que ha salido el AAA, yo no tengo, por ejemplo, consolas, y a juegos de consola, de PlayStation, de Switch y tal, no juego, porque no puedo, simplemente, y me encantaría. Pero es que no puedo, simplemente. Así que no hay ningún problema. Sí, bueno, al final eso tiene también que ver con las dinámicas de la novedad, siempre cambiante, que aquí podríamos hablar un poco también de la moda, ¿no? De qué es de qué se está hablando, cuál ha sido el último beef o algo que está pasando y por qué tenemos que tener
está siempre al día con todo lo que se está hablando en el ámbito de los videojuegos. Tú sabes, Antonio, además que yo te pregunto directamente a ti porque es que yo me pierdo. O sea, yo tengo demasiados sitios donde estar mirando y llega un momento en el que me siento completamente perdida dentro de la debacle de Twitter, de qué está pasando. Intento mantenerme al día, pero es imposible. O sea, parece que también tenemos que acumular dentro del consumo de cultura, ¿no? Y es como tienes que haber jugado a todos los juegos, tienes que haber visto todas las series, tienes que haber leído todos los libros y es como, a ver, no, hay otro tipo de ocio y no podemos relacionarnos con el ocio como si fuese capital también, de acumulación de capital cultural o acumulación de capital cognitivo. Simplemente para utilizarlo como herramienta luego a la hora de relacionarnos con los demás, en mi opinión. También aquí, en mi humilde defensa de no me da tiempo a leer todo lo que quiero leer, no me da tiempo desde luego jugar a todo lo que quiero jugar. Ojalá tener jornadas laborales más breves y más tiempo de ocio para poder hacer todas estas cosas. Voy a Hay condicionantes hardware. diciendo. Digamos, tú te puedes leer a Dostoyevsky en cualquier momento de tu vida. Nadie te va a obligar a que lo leas. Nadie debería obligarte a que lo leas. Pero si quieres jugar al último AAA, de aquí a unos años, esa consola o ese ordenador que te permitía jugar ya no existe. Eso es otro componente más dentro de todo este mundo. Hay algo más. Entonces, eso creo que también es un tema que en algún momento habría que abordar. El cómo mantener algunos de estos juegos, de que existen iniciativas y demás. Pero imagínate, yo qué sé, no estás en el momento de jugar al Night in the Woods porque, mira, no. Dentro de 10 años a lo mejor ya no puedes jugar. Porque tienes que buscar emuladores, porque tienes que tal. Entonces, por ahí también viene lo de acumular los juegos para poderlos jugar, el último que está presente, también tiene que ver por ahí. Creo que esa parte a veces se nos olvida. También hay una cosa que se nos olvida a veces. Los videojuegos pueden ser una opción muy caro. ¿Cuánto cuesta la PS5? ¿Cuánto cuesta un juego? Es que a veces que si queremos jugar a cierto juego tenemos que desembolsar 400, 500, 600 euros. Y eso que no lleve otros periféricos. Entonces muchas veces, por mucho que queramos jugar a, es que no nos da no solo por tiempo, que para mí me parece imprescindible, sino también es que no todo el mundo se puede permitir gastarse 600 euros, 300 y pico para un juego. Totalmente. Bueno, a ver, ya llevamos hora y media. Perdón por cambiar de tercio así de golpe. No sé si queréis seguir hablando, si queréis charloteando. Si no, bueno, ya no. Pero la imagen de un palo pinchando un brazo en la acera podría ser una buena imagen para un cierre. Para un cierre. No sé qué pensáis. No sé si queréis comentar alguna cosa más. Paula, Ruth, Bego. No sé si contestamos a lo que nos preguntan. ¿Qué ideología tiene? Sí, cierto. Wizon preguntaba que qué ideología tienen los juegos de Nintendo en general. A ver. Yo no sé qué decir. Qué responder a eso porque Nintendo es una empresa muy inteligente. Entonces no sé. Y también es japonesa. Y yo de cultura japonesa entiendo bien poco. Entonces no sé realmente cuáles sus inclinaciones. A mí me parecen preciosos. Y a mí me encantaría jugar los de Yoshi, el Woolly World y el mundo de cartón, que no me acuerdo ahora cómo se llama, cuál era el nombre. Me encantaría, pero no tengo una respuesta hacia eso. A eso. Yo tengo con algunos. Más que nada por los que se han publicado, el Animal Crossing es capitalista más no poder. O sea, es una cosa que lo que he dicho antes. Todo lo que te puedes quedar con la parte creativa, pero quieras o no, te van a impedir siempre a que hagas algo por interés. Y luego si juegas a cosas como Mario, todo esto que están metiendo, es que preciosos son un rato. Pero esa acumula. Entonces,
Lo que no se meten es en jardines de, claro, de cosas que tengan que ver con política realista de rollo imperialista. No, pero tiene cosas mejorables. Podríamos decir el enésimo papel de Pete dejándose secuestrar. Como todo. Cosas más sutiles. Sí, son muy sutiles en algunas Sí. cosas. Pero de hecho, otra cosa que pasó también en el mundo de videojuegos, ahora mismo no me acuerdo si Nintendo tiene algún ejemplo así, pero está pasando también en otras series y demás, que ha llegado un momento en el que las constantes crisis del sistema capitalista se hacen evidentes y entonces como que se plantea que sí, que el sistema capitalista no funciona, pero que no hay alternativa, que la alternativa es el absurdo. Esto pasa un poco con Rick y Morty, por ejemplo, en temas de animación, que sabéis, bueno, no sé si se nota que me gusta. Y creo que también pasa, por ejemplo, en el BioShock, que sí que se cuestiona, pero en el momento en el que hay como una especie de revolución o rebelión, incluso se mira más la violencia que ejercen desde el bando revolucionario en el 3, estoy diciendo. Sí. O sea, creo que muchas veces cuando se plantean alternativas, se plantean como para copar ese mercado y luego demostrar que no son... que son utopías, que no llegarían a ninguna parte o a vincularlas casi con el absurdo. Y creo que tenemos que estar atentos con eso también, porque muchas veces nos reconocemos en ese tipo de discursos y nos gusta que, ya te digo, cuando Rick y Morty hace los típicos chistes sobre el sistema capitalista y nos gusta verlo, pero no dejan de hacerlo desde un punto de vista de no hay alternativa. No es lo mismo, porque no es lo mismo. Es que no es esto, pero es como lo que hablamos en The Division. The Division es supuestamente la destrucción del mundo por un virus. Casualmente, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora. Y ellos directamente te están mostrando realmente los miedos de lo que sería el capitalismo. Pues es que si no hay policía, la gente se va a matar, se van a atacar, se va a ir todo al garete. Y ha habido un virus que nos ha encerrado a todos en casa y la gente no ha salido a... Bueno, los que han salido a son justamente los que decían que iba a venir la izquierda a cargarse a la gente. Totalmente. Yo creo que a lo que dices... A lo que dice Wisdom me ha recordado un poco al ejemplo del Monopoly, que yo tenía Monopoly como el juego más capitalista del mundo y luego me enteré de que, cuando ya busca un poco de información, de que se hizo precisamente para cuestionar y criticar el capitalismo y luego te diste cuenta y dices, ah, vale, ahora entiendo, ahora sí entiendo. Creo que con el Animal Crossing puede pasar un poco eso también. Y luego también está el rollo de que siempre vinculamos el contenido ideológico solo a la narración del juego y no a las dinámicas del juego, que creo que es lo que está denunciando Ruth en este caso. Sí. Es que eso te pasa con el Animal Crossing y te pasa con los Sims. O sea, es lo mismo. Esa acumulación. Bueno. No me acuerdo de esto, para mí se me hizo muy evidente con los Sims. Yo no soporto a los Sims, lo reconozco, pero era una cosa que era, lo primero que veo a mis amigos es, yo quiero no querían jugar la experiencia de ir ganando y todo, no, a mí dame todo el dinero de una vez, porque mi dinámica es construir y poder gastar a mansalva. Y yo no me podía desligar de ver todo eso de acumular, aunque tuviera una parte creativa, pero no era capaz de quitármelo. Yo es que los Sims jugaba solo a ahogar a mis personajes. No, Sí, no, yo solo juego a hacer las casas, a diseñar las casas. Después el resto no me importa. O sea, yo quiero ponerlo todo y ya está. Iban a jugar a ver hasta qué punto les podía putear tanto que se suicidaran. No lo conseguí, pero les hice pasar muy puto. No, jugáis como personas normales. Mis amigos jugaban a recrear la vida social del colegio y de nosotros. A ver, mis Sims tenían unas casas de la leche, súper bonitas y con un montón de dinero. Ahora,
a unos niveles que no sé cómo los he pegado en Twitter. Es muy interesante lo que está contando Wisdom Sí, lo que del le- RISC en la Unión Soviética y en Cuba. Eso lo estaba leyendo, no lo sabía. No lo sabía, le muchísimas estaba gracias por la info. justo le estaba escribiendo para decir que es súper interesante. O sea, vamos. Bueno, supongo que somos personas adultas que tenemos ahora que prepararnos para un lunes lleno de trabajo. Yujú. Sí, estupendo. No sé si eso sí tenéis algo más que comentar, si no, yo qué sé, tampoco nos vamos a agotar aquí. Sobre todo porque el juego son 8 horas, si queréis estar a 8 horas aquí dándole hasta las 7 de la madrugada, estupendo, pero bueno. Yo ahora Es mismo muy tendré- poético que hayas ido a... Claro, claro, es por eso lo he dejado ahí, lo he dejado en bedtime. No, Es hora- me gustaría terminar diciendo que por favor la gente lo juegue. Y sobre todo, no podemos destriparlo, pero todo lo que hay, porque en la segunda parte sobre el final, da mucha forma para reflexionar de todas estas cosas que hemos estado hablando, y lo hace, me dejáis decirlo como con realismo mágico, muy mágico, que creo que merece muchísimo la pena el juego. Que por favor la gente lo juegue, le dé una oportunidad. De hecho, yo ya, sí, con estas 2 horas ya me quedaría encantado porque es esa presentación del volver y del reencontrarte y de lo difícil que se hace todo. Y ya con eso, ya sí. Si con eso ya no te engancha, Sí. pues bueno, hay más juegos realmente. Bueno, yo voy a meter también la cuña publicitaria de que ha sido un placer teneros aquí y hablar mientras que jugamos o vemos a Antonio jugar un poquito. Sí, Pero si queréis, a la gente que está en el chat, si queréis saber bien y más de lo que tanto Ruth como bueno, al final también Begoña, os voy a decir ya los nombres completos, ¿vale? Porque antes no lo hemos dicho. O sea, Ruth García Martín, Begoña Cardiñano, José Iván San José y Ricardo Lara son los autores de este artículo, que está muy bien y que plantea toda esta ideología que hemos visto que aparece en Night in the Woods y que podéis encontrar en Ideological Games, este pequeño libro que hemos tenido el lujazo de coordinar Antonio y yo. Y ya está, ya hemos terminado la cuña publicitaria. Ah, bueno, sí, decís que la ha publicado Héroes de Papel en el sello Stadio, como he dicho antes. Aquí lo tenéis en pantalla. Para otro día, si queréis, claro, es que es difícil el no tener consola y poder compartir tal vez los mandos. Otro día juegas tú, Paula, o otro día juegas tú, Rujo, Begoña. O es vosotras. Bueno, pues si no hay nada más que comentar, ha sido un placer. Pues ya está tardando en empezar los Windows. Ha sido un placer teneros aquí, ha sido fantástico poder estar. O sea, es que básicamente es lo que yo dije, ibais a charlar vosotras mucho, mientras yo estaba aquí de fondo escuchando, me habéis hecho de podcast, mientras yo estaba jugando. Y ha sido un complemento fantástico, porque sí, o sea, igual esto no se puede hacer con un Call of Duty o con otra cosa. Para reflexionar también necesitamos a veces pausa. Bueno, no, a veces no siempre. Necesitamos pausa y necesitamos demora y necesitamos otra forma de estar también en la cultura. Así que nada, un placer. ¿Algo Muchísimas que decir gracias. antes de terminar? Oportunidad. Muchísimas gracias. Lo podemos repetir cuando queráis. Prepararé un poquito mejor el tema del marco porque se me ha ido de madre, pero buscaremos la forma. Yo quería darte las gracias a ti, Antonio, por organizar todo esto y hacer la parte técnica, que siempre es la más complicada, a vosotras por estar aquí charlando con nosotros y a todas las personas que habéis estado en el chat o entrando y saliendo y participando. Muchísimas gracias a todas por estar esta tarde de domingo aquí con nosotras. Estupendo. Pues nos vemos en otra, porque probablemente hagamos más. Vamos, en este libro hay gente muy buena, muy bonita, haciendo cosas muy interesantes y queremos que las conozcáis, porque siguen haciendo cosas grandes, cosas buenas y cosas interesantes. Así que espero que pronto, igual, quién sabe, igual para el domingo que viene podemos organizar otra con Irene, con Alberto, con Pablo igual es más difícil, pero bueno, igual Yo el podemos domingo organizar. no puedo. Bueno, pues igual Tengo stream yo.
Aprovecho también para decir que el domingo está hecho también en directo. La pandemia, el resultado de la pandemia es que todo el mundo va a tener un podcast o un canal de Twitch. Sí. Eso es así. Pero bueno, que intentaremos traer a más gente bonita de la gente esta que ha participado y a seguir dándole candela a esto. Pues muchas gracias a vosotras, muchas gracias a todos los que habéis estado. Nos vemos. ¿Qué? Ah, adiós. Nos vemos próximamente. Chao. Chao. Hasta luego.